¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20. En esta ocasión para hablar de literatura con Cristina Pablos, tal vez una de las escritoras más prolíficas que tiene la ciudad, con 15 publicaciones, y en este caso hablando de una más que es tal vez distinta en cuanto a género, pero eso nos va a desarrollar justamente Cristina. Primero, saludarte y agradecerte la visita. ¿Cómo estás? Hola, Daniel, y agradecerte yo a vos y a saludar a todos los televidentes. Este viernes 12 de mayo vas a presentar Yo Soy, Sí, que Yo Soy. es un poemario. Es mi primer libro de poesías. Yo comencé a los 16 años escribiendo poesías, pero paradójicamente los 15 libros anteriores fueron de narrativa. De narrativa. Este es mi primer libro de poesías. Yo veo en la tapa... Tiene ilustraciones de Ana Angeli, Sí. Y voy a tener el honor que me presente Puki Charras, que es una referente local de la literatura Sí, villamariense, y va a cantar Ruth Cabrera y Fernando de Zárate va a leer algunos poemas. Yo veo en la tapa del poemario la imagen de un diario. Sí, ese es mi diario, que lo voy a llevar a la presentación de cuero de los 16 años. Y fíjate que está la letra, en esa época escribíamos con lapicera fuente. Increíblemente yo todavía me entiendo esa letra y no me entiendo la de hace un rato. Y en este diario vos ibas escribiendo poesías. Poesía, narrativa, todo lo que yo sentía, lo que me pasaba, porque yo era de pocas palabras, igual que mi padre. Yo era de pocas palabras y pocas confidencias, menos con la madre. Y entonces lo volcaba en el diario, todo. ¿Y cómo nace esa pulsión o ese deseo de escribir a esa edad? ¿Venís de una familia que había una biblioteca? ¿Venís de un contexto sí, donde...? Te cuento. Mi papá era exiliado de la Guerra Civil Española. Bien. En contra de Franco, por supuesto, disparando de Franco. Y la forma de ayudar a la resistencia a la República en España era de la siguiente. En México había una editorial que editaba los clásicos griegos, españoles, y los españoles en el exilio los compraban a esos libros y ese dinero se enviaba a la resistencia. Bien. Así que en mi casa yo tenía una biblioteca de lujo, mi padre era muy lector, una persona con 6º grado pero muy culta. Y bueno, yo leía a los 12 años El Quijote en castellano antiguo con la ayuda de él. El Quijote. El Quijote en castellano antiguo pero con su ayuda, claro. ¿no? Bueno, él me transmitió el amor a la lectura, porque para ser escritor primero hay que ser lector. Dicen que hay que ser buen lector. Hay que leer, leer y leer para poder escribir. Y en esa cuestión el Quijote en algunas ediciones actuales está promediando las 1200 páginas, ¿no? Sí, porque sí. es un libro bastante extenso, en algunos casos en 2 tomos viene. Sí, en 2 tomos. Algo tal vez inimaginable hoy para el tipo de lectura que estamos acostumbrados. Claro, claro. 1200 páginas, o La Divina Comedia de Dante Alighieri, que también tiene 800 páginas. Sí. Y en el caso del Quijote en español antiguo, que me decías vos, con seguramente tu padre diciéndote, mirá esto, que es una X, en realidad suena como J. Claro, porque él era gallego. Claro. Español gallego, de Galicia, de la zona de Galicia. Así que en mi casa, y mi hermano también era muy lector, éramos socios no había muchas librerías aquí, éramos socios del Círculo Literario de Buenos Aires. Bien. Y todos los meses nos mandaban un libro, un bestseller, algo así, por correo. Claro. Y el acceso también era muy distinto a los libros. Tal vez hoy de alguna forma u otra se puede encontrar material, pero también el acceso a la literatura por aquel momento era complicado. Después, bueno, también estuvo hackeado en su momento el tema de los libros, pero fue complicado. Volviendo a Yo Soy, que lo vas a presentar este viernes 12, desde las 18 en la Medioteca. Quiero decirte una cosa. Sí. En esa época, aparte de haber pocas librerías, no teníamos acceso ni a los libros de estudio, porque, bueno, nosotros éramos de clase media, un poco baja,
mi padre era ferroviario, entonces estudiamos en la biblioteca Mariano Moreno, que está acá al lado de donde está Rentas. Claro. Que justamente este libro va a ser presentado en el marco del 80 aniversario de su creación. Entonces todos los alumnos íbamos a estudiar en la biblioteca. ¿Y yo qué hacía? Sarita Kamieski era la bibliotecaria eterna por años. Sí. Yo le pedía un libro de historia y le decía, Sarita, dame una novela. Y ponía el libro de historia arriba y la novela abajo. Claro. Y la importancia de esta biblioteca que tal vez ayudó en tu formación y donde hoy vas a presentar hoy una obra propia, ¿no? Sí, salvo mi primer libro, Huellas en la Sal, que lo presenté en el Centro Plaza del Comercio, y el que escribimos con Ana y Beba, que lo presentamos en el Centro Evangélico. Todos los otros libros los presenté en la Medioteca. Es como mi casa. Claro. Me siento como en mi casa. Huellas en la Sal es tu primera publicación, ¿verdad? Sí, es mi autobiografía. En ese punto, hablando de Huellas en la Sal con respecto a Yo Soy, que es el que vas a presentar pronto, ¿hay alguna similitud más allá del género? Sí, hay una similitud, porque estas poesías son como una autobiografía de mis sentimientos. Bien. Aquella es una autobiografía de mi vida. Bien. Esta es una autobiografía de mis sentimientos y emociones. Bien. En ese punto, vos me decís que ¿cuánto es el periodo de tiempo que comprenden las poesías? ¿Desde qué año hasta qué año? Yo comencé a escribir en 1958, Bien. 16, 17 años. Pero la primer poesía tiene fecha en 1960. Están todas con la fecha. Bien. Desde 1960 a 2022. Bien. Y en ese recorte de años y viendo tus letras, viendo tal vez incluso el pulso de la pluma, viendo lo que decías ayer y lo que decís hoy, ¿hay algo que ha cambiado en esa cuestión? No, puede ser. Yo lo que tengo es mucho poder de síntesis. Bien. Antes a lo mejor escribía poesías largas, viste que ya no se usan las poesías largas, pero nunca fui de escribir poesías muy largas porque tengo poder de síntesis hasta con mis sentimientos. Bien. Bien. Es decir que hay una cuestión de metáfora, hay una cuestión de imágenes. Sí, uso todos los recursos literarios, claro. Metáforas, imágenes. Sinónimos, de todo. Y es difícil en la poesía, en realidad es un requisito de la poesía utilizar la metáfora, utilizar la síntesis, pero es algo que se ha ido perdiendo con el paso de los años. ¿Sabes qué pasa, Daniel? Que hay muchas personas, si uno quiere hacer la poesía accesible, no podés tampoco irte muy con las metáforas porque a lo mejor hay gente que no las entiende. Claro. Entonces tenés que escribir en un lenguaje más simple si querés que te lean y te entiendan. Claro. Porque es raro ponerse en la piel del otro leyendo una poesía. Claro. Leyendo una autobiografía podés ponerte en la piel del otro, pero leyendo una poesía es muy difícil porque para mí la poesía es un sentimiento. Claro. Y es un sentimiento de ese momento en que lo escribiste. Claro. A lo mejor a la tarde decís, yo no hubiese escrito esto. Claro. Sí, es el yo lírico, que suelen decirle. Y en esta cuestión, también transmitir esos sentimientos por medio de una letra o de un papel y que al otro le llegue, es un trabajo arduo. Sí, no es fácil. Por eso te digo, el lenguaje tiene que ser sencillo, tiene que ser armonioso, no necesariamente tiene que tener rima, pero tiene que tener musicalidad y armonía. Pero que se entienda, sobre todo que se entienda. Claro. También, aparte de lo que es la cuestión novelística o romántica, también hay otro libro que se ha destacado en estos años, que es La vida en un geriátrico, ¿verdad? Un título que yo recuerdo Feria del Libro en Villa María, recuerdo ya después enmarcado en el Festival Viviciente, en el stand de SADE o en otros stands, donde era muy solicitado ese libro, donde despertó un interés muy grande.
Sí, fue un libro muy vendido ese. Fíjate vos que la contratapa tiene una frase de Norman Algarate, que en esa época era director de Cultura. Claro. Este es un libro para ser leído por personas valientes, porque es fuerte. Claro. Es un libro fuerte. Yo lo tuve que escribir para hacer catarsis, para poder ir a visitar a una amiga que tenía en un geriátrico. Claro. En mi época no existían los geriátricos, siempre la hija mayor se quedaba con los padres, sacrificaba su vida a lo mejor por quedarte con los padres. Los geriátricos no existían, así que yo nunca había entrado a uno. Claro. Y fue muy fuerte, es muy fuerte lo que se ve en un geriátrico. Y por más lindo que sea, ¿no? Y hay un capítulo de ese libro que se llama En primera persona, que lo escribió ella, el geriátrico desde adentro. Claro. Que es muy fuerte, y lo íbamos a presentar juntas, pero ese día ella falleció 5 días antes. Y este libro sacó, viste que la SADE todos los años entrega la faja de honor, sí, a nivel nacional. Sí. Ese año la faja de honor la había sacado el Pequeño Príncipe, algo así de sí, ese que tiene en laboratorio, ¿cómo se llama? ¿De Gornitz? No, en Buenos Aires. Bien. Bueno, no me acuerdo el apellido. Bueno, ya lo vamos a buscar. Y yo saqué la mención de honor en este libro, en el género ensayo. Con la vida en un geriátrico. Con la vida en un geriátrico. Él era la novela. Cuando vos me decís que ella sumó su voz al texto, me hablás también de una persona que era consciente de que estaba en un lugar que no era propio. Porque una persona tan inteligente. Ella era escribana, era mayor que yo bastante, e hizo conmigo el profesorado de inglés. Ella tenía una agencia de viajes. Después que terminamos el profesorado de inglés, en esa época, que fuimos la segunda promoción, los profesores venían de Buenos Aires, daban clase en Estados Unidos, y teníamos una profesora que nos hacía los contactos para podernos ir a dar clases de castellano allá. Y ella se fue. Estuvo un tiempo allá, después volvió, tenía una agencia de turismo acá, pero se recorrió todo el mundo. Era totalmente culta, vos no sabés la inteligencia que tenía esa chica. Y la letra, una letra que daba gusto leerla porque yo que tenía tan mala letra. Y además de este título, también te has animado al policial, ¿no? También has creado novelas policiales. Los policiales, para los 2 policiales que escribí, tuve 2 disparadores. Sí. Los 2 fueron a través de un programa de noticiero de televisión. Bien. Una vez el doctor Canaletti, Ricardo Canaletti, contó una historia de la desaparición de un chico, bueno, que finalmente termina muerto, por eso es un policial negro. Entonces cuando él termina de contar la historia dice, qué buen tema para un escritor. Y yo me hice la escritora, ¿viste? Y empecé a armar la historia, le agregué otros personajes, otros ingredientes. Al final pongo el final que realmente se llegó, al final que se llegó realmente. Y La vida breve de Ariel Caselli. Y lo presenté en Berazategui y me presentó Canaletti. Qué bueno. Berazategui en Buenos Aires, ¿Sí? Tenía a mi hermano y está mi familia, mi cuñada y mis sobrinos. Y así en esta cuestión de abanico. Y el otro policial, que es un caso más reciente, tal vez vos lo hayas sentido, de una periodista de Bahía Blanca que había formado pareja con un tipo brujo, esos que tienen sectas, que recorren el país captando mentes, y que captaron a una chica hasta que la redujeron a la esclavitud, y qué sé yo. Bueno, este no es un policial negro porque la chica logra escapar, pero también a través de la televisión me vinieron los temas. Claro. Y en este abanico que te decía recién de géneros que has explorado, aparece el infantil, ¿verdad? Sí, ese lo escribí para mi gato, Willy. Para Willy. Para Willy. Y también has hecho obras en colaboración que han destacado. Hemos escrito
una sátira a las mujeres de 60, 70 y algo más, con ilustraciones del Negro Díaz, con Ana Angeli y Beba Gómez. Nos hemos divertido muchísimo mientras escribíamos ese libro. Después nos comprometimos a escribir sobre ellos, ¿no? Claro. No solamente nos íbamos a reír de nosotras. Y bueno, súbitamente Beba murió, entonces lo escribimos Ana y yo, hablemos de ellos. Claro. Otro punto en donde, a ver, claramente te interesa cubrir o aprender en todos los espectros a nivel literario, pero también surge un contenido periodístico, además de tu tarea en el regional, con un envío de 2 tomos que es Declaramos la Independencia y ahora qué, ¿no? Sí, declaramos la independencia y ahora qué. ¿Por qué me decidí a escribir ese libro? Porque no entendía, o no entiendo todavía, por qué estamos como estamos, siendo un país de los primeros del mundo en el 30, ¿no? Sí. En la época del 30. Entonces estuve 4 años investigando y escribí 2 tomos. Vos hablabas recién de los libros de muchas páginas. Claro. Este tiene 600 páginas. El primer tomo que habla de los 200 años de nuestra independencia, de 1816 a 2015, a diciembre de 2015. Y la segunda parte, que es el segundo tomo de 300 hojas debe ser, o menos, habla del rol del aborigen, del rol de la mujer y de las perlitas de nuestros próceres, porque eran seres humanos. Claro. ¿Y cómo nace este deseo o este impulso de empezar a revisar fuentes, de empezar a cotejar, a leer notas periodísticas, a querer reunir diferentes voces? Porque cuando Sí. uno toma diferentes perfiles, cada uno escribe desde un punto político distinto o con una idea distinta. ¿Cómo fue esa Bueno, tarea? justamente yo quise hacer lo que los demás no hicieron, porque cada uno puso su óptica. Claro. En este libro están todas las ópticas, Bien. están todas las miradas, el pro y el contra, visto desde la izquierda, desde la derecha, del centro, todas las miradas. Y le tengo que agradecer a José Escamilla, que cuando estaba en la legislatura de Córdoba me invitó para presentar el libro en la legislatura de Córdoba y declararlo de interés cultural por la legislatura. También tengo que agradecer que muchos de mis libros fueron declarados de interés cultural aquí en el Consejo Deliberante. Bien. Referido justamente a esta cuestión de ver o de analizar el contexto político en el que estamos, que yo creo que Argentina tiene una cuestión ecléptica, ¿no? Todas las semanas surge algo nuevo, todas las semanas algo es noticia, se van cayendo unas sobre las otras noticias y parecen desaparecer. Vos llevas un análisis a través de tu pluma a nivel periodístico también, ¿no? Con el regional. Sí, sí. Yo escribo todas las semanas una columna de opinión en el regional digital. Sí. Empecé en 2006. Cuando era de papel. Claro. Tenía una columna que se llamaba Así lo veo yo. Miguel le había puesto ese título. Después cuando a mí me eligieron, siempre con una orientación, Sí. una orientación, ¿no? En este caso era una orientación en contra, por ejemplo, de la dirigencia actual. Y cuando me eligieron presidente de la SADE, yo le dije, mira Miguel, voy a dejar la columna porque en la SADE hay gente que piensa distinto y no se va a sentir representada por mí. Entonces, el tiempo que duró mi presidencia en la SADE, no escribí. Después retorné, pero ya el título ese de la columna, Así la veo yo, ya no se llamaba así, ya no lo había perdido. Claro. ¿Y cómo es esta tarea de reflexionar sobre algo que está todavía caliente en la agenda? ¿Por qué? Porque cuando escribe narrativa hay un mayor periodo de tiempo de reflexión, de corregirse, de que el libro madure, de volver a tomarlo. Acá el periodismo lo que tiene es la inmediatez de la publicación, ¿no? Hay como otro fragor, hay como otra velocidad también. Sí.
Yo ya te digo, lo que me ayuda es el poder de síntesis. Claro. Yo escucho las noticias, todas las noticias, leo, y los sábados o el domingo escribo el artículo, que no pasa más, llega a la mitad de una hoja A4 en computadora. Yo escribo siempre en papel, con lapicera, siempre. Después lo tengo que pasar enseguida porque no me entiendo la letra. Claro. Y yo veo mucha tristeza, más que rabia, tristeza en la gente, mucha incertidumbre. Y lo que me duele, pero que realmente me duele, los chicos que se van. Claro. La hija de la hermana de mi nuera, de una de las hermanas de mi nuera, única hija, 18 años, se fue a Estados Unidos. Claro. Hace una semana. Claro. Y los chicos que se van, 80 personas por día piden ciudadanía extranjera. Claro. Y también... Eso me parte. Eso me parte porque a mí nunca si me hubiera... yo pienso que el desarraigo es malo. Claro. Yo tuve oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos cuando se fue esta chica que estaba en el geriátrico, pero justo había fallecido mi padre hacía poco y mi mamá estaba sola, yo tenía otro hermano, pero casado, y yo estaba viviendo con mi mamá, así que bueno, desistí. Tal vez si me hubiese ido, ahora no estaría acá. Tal vez, o esta cuestión que vos hablas de las raíces que uno tiene o que uno va echando, también se destaca en tu familia, ¿no? Porque tu familia ha tenido un lazo muy fuerte con Villa María y en lugares característicos de Villa María como una ciudad que es hija de los rieles, ¿no? Sí. Y justamente tu familia ha estado muy cerca. Sí, mi padre fue ferroviario en la época que los ferrocarriles eran ingleses y que funcionaban extraordinariamente bien y que los trenes eran comodísimos. Y él era boletero de la estación. Sí. Y vos sabés que en Villa María en esa época había pocas confiterías. Yo tendría 12, 13 años. Saca la cuenta, tengo 82. Y había una confitería muy linda ahí en la estación, grande, muy linda. Entonces, la salida de la familia los domingos a la tarde, las mujeres se ponían sombreros, guantes, carteras. Los hombres siempre traje y sombrero, por supuesto. Claro. Yo, mi papá, no, lo ubico siempre con traje y sombrero. Claro. Y se iban a tomar el té a la confitería de la estación. Y yo era chica, era amiga del chico, del dueño de la confitería, corríamos por los andenes, a veces mi papá me dejaba tocar la campana cuando iba a salir el tren. Muchos recuerdos. La conexión que tiene la familia, ¿no? con la cuestión ferroviaria y la comparativa con el paso de los años, ¿no? Sí, eso me llevó, mi padre... en mi casa estaba la llave, era grande así, por lo menos, toda oxidada ya, de la boletería. Que usaba todos los días. La llave que usaba todos los días. La llave que usaba todos los días para abrir la boletería. Y él iba a las 4 de la mañana cuando llegaba el cerranoche y después a la noche, el medianoche. Bueno, había 2 o 3 trenes. Y mi hermano, también en mayor, que vivía acá, el padre de Gustavo Pablos, que también escribe, era dactilógrafo y tenía el tacómetro, me había enseñado a mí a escribir la A, hacer la A con los ruiditos esos. Y yo tenía esas dos cosas. Y cuando se inauguró el Museo Ferroviario, tuve una mala experiencia, porque cuando se inauguró, que nosotros habíamos peleado tanto con Ricieri Bettiol, que había sido compañero de mi padre, porque mi padre murió a los 58 años, murió muy joven. Entonces Ricieri Bettiol hablaba conmigo y queríamos formar el Museo Ferroviario, pero en la estación. Claro. Bueno, no importa, lo formaron al Museo Ferroviario, yo creo que ya Ricieri Bettiol no sé si estaba, y yo doné la llave y el tacómetro.
Después un día que fui, está el Museo Ferroviario, está en el Parque de la Vida. Sí. Fui a ver, no había muchas cosas, incluso me dijeron que muchas cosas estaban en comodato, que después tenían que devolverlas. Bien. Y no estaban ni las llaves ni el tacómetro. Entonces le dije a un chico, yo creo que se llamaba Juan Ríos, un chico encargado del museo, y le comenté, mira, le digo, no, debe estar porque hay cosas que están en el centro cultural, guardadas. Bueno, le digo, pero una llavecita no ocupaba mucho lugar y un tacómetro menos. Claro. No, ya, bueno, volví como al año y tampoco estaban. Y bueno, después no volví más. Es una pena por el, más allá del valor simbólico y afectivo, el valor histórico que tienen Claro, esas piezas. porque si yo lo doné para que se exhibiera, Claro. porque si no me hubiese quedado yo con ese recuerdo. Claro. Sí. Yo digo, ¿para qué me voy a quedar con esto si yo a lo mejor cuando muera mis hijos van a decir, y esta llave que no sirve? Claro. Entonces digo, que quede como algo para la ciudad. Claro. Bueno, no sé, ahora no, porque yo cuando paso a veces por el Parque de la Vida está siempre cerrado el museo. Sí. Venimos de nuevo al mundo de las letras porque quiero que me cuentes un poquito cómo fue la experiencia de haber dictado talleres para personas que estuvieron privadas de su libertad en su momento. Fue mi mejor experiencia. ¿La mejor? La mejor, muy dura, porque vos tenías que llegar, tenías que dejar tus billeteras, las llaves, el documento, tenías que, bueno, te palpaban, una policía te palpaba. Bueno, al final ya cuando yo ya empecé a ir una vez por semana, me permitieron entrar con la notebook, porque yo después que terminaba el taller, a los alumnos, los presos que estaban ahí, les pasaba decían por ejemplo, mirá, acá vive Maradona, cuando Maradona vivía en Dubái, les pasaba el paisaje de Dubái. Los llevé una vez a dar una charla a Cavagliato, otra vez los llevé a dar una charla a Velocio, otra vez los llevé a dar una charla a Miguel Andrés, que les contó de su experiencia cuando estuvo en la Amazonía ecuatoriana. Sí. Y les mostró imágenes que estaban durmiendo y había las arañas ahí en el tul. Claro. Y bueno, yo no sé por qué estaban ahí, ni me interesaba. Claro. Ni me interesaba. Ahí estaban esperando sentencia. Bien, estaban procesados. Estaban procesados, estaban con prisión preventiva algunos, no se sabía si eran culpables o no. Yo no era quien para juzgar, ¿viste? Claro. Pero volcaban en la escritura, vos te dabas cuenta por lo que escribían, lo que les pasaba o lo que les había pasado. Incluso hicimos una revistita, les repartimos una a cada uno, la hizo la SADE, yo iba por la SADE. Y bueno, yo le hablé en ese momento, hablé con el director de la Universidad Tecnológica, que no me acuerdo quién era, para decirle que por qué no iban a dar talleres, porque está bien, la literatura se podían desahogar mentalmente de lo que les pasaba, pero tenían que aprender un oficio para tener una salida una vez que estuviesen afuera, porque es muy difícil. Yo les hablaba de eso sobre todo. Tengan cuidado porque es muy difícil encontrarse de golpe con toda la libertad en la mano. Claro. Y yo lo sé, porque yo estuve 2 noches en un calabozo, en la época del proceso, por unos libros que tenía en mi casa que hablaban de libertad. ¿En serio? ¿Cómo fue eso? Yo estaba recién separada y yo cuando me casé y me fui a vivir a Río Segundo. Sí. Me separé cuando mis chicos tenían 4 y 7 años y en el año 79, plena época del proceso, y me vine a vivir con mi mamá. Dejé todo, le dejé la casa con todos los libros, la foto, el traje de casamiento, todo dejé allá. Bien. Y mi marido me hizo una denuncia por los libros que estaban allá. Estaban en la casa de él, tenía mi firma.
Y bueno, por supuesto que acá me detuvieron, dormí una noche en la policía en un calabozo, después otra noche en la fábrica militar, junto con mi hermano, porque mi hermano me cubría las espaldas. Claro. Y ellos mismos de la fábrica militar investigaron de dónde venía la denuncia. Claro. Y era una denuncia que me había hecho mi marido. Qué increíble. Y vos sabés que yo tengo mala memoria para las cosas feas. Sí. Y en una oportunidad, porque él no vino nunca a ver los chicos, nunca me pasó un peso, pero me hablaba a mí. Entonces yo una vez le pregunté, ¿por qué hiciste eso? Y sabe que me contestó y yo lo entendí. Dice, porque si vos te quedabas, él pensó que al detenerme el ejército, yo en esa época era directora en una escuela técnica de Río Segundo. Claro. No, era regente todavía. Bien. Y el director era muy amigo mío y todos los inspectores, los directores generales eran militares. Claro. Sí. Entonces él pensó que al detenerme el ejército, a mí me iban a echar. Y al quedarme sin trabajo, no iba a tener más remedio que volver con él. Como un acto de amor, digámoslo, negro, Sí, sí. en humor negro, ¿no? Sí. Bueno, tan es así que yo fui a su velorio, mis chicos no quisieron ir, pero bueno, ya pasó. Pero yo les decía siempre, incluso les había enseñado a los chicos de la cárcel a hacer un currículum, por si alguna vez salían, cómo se hacía porque hay gente que no sabe cómo se hace un currículum. Claro, sí, sí, sí. Y bueno. Vuelvo a lo que tiene que ver con el proceso. ¿Recordás los títulos de los ejemplares? ¿Se te viene a la memoria el título de los... Acá están todos. De esos libros? Mira, Huellas en la sal. No. Te hablo de los libros que generaron tu detención en el periodo del proceso. Y el libro de Sartre, de Marcuse, de Marx. Y fíjate, vos, mi marido tenía un libro que se llamaba Mi lucha, de Hitler, Mein Kampf. Él tenía ese libro, era de él. Claro. Y yo, esos otros, esos de los de la Revolución Francesa, el movimiento del Mayo del 68, todos esos libros tenía yo. Pero eran de consulta, nada más. Claro. Bueno, Sartre... nunca fui extremista, ni se me ocurrió. Tenía una ex alumna que estaba metida en la guerrilla, y yo le decía, pero si vos tenés que matar a un compañero tuyo, ¿lo vas a hacer? Sí, me dijo. Y bueno, ¿qué pasó con Paco Urondo? Sí. A Paco Urondo lo mandaron a matar los mismos guerrilleros. Pero, si me permitís, yo pienso en un paralelismo cuando hablas de tu papá y la cuestión del franquismo, y cuando hablas de tu situación con la dictadura argentina también. Es como que en ciertos puntos la familia... Se repiten, las historias siempre se repiten, ¿no? Y por una cuestión cultural, literaria, ideológica, pero asociada a la libertad. Literatura. A la literatura y la libertad de pensamiento, ¿no? La libertad de pensamiento, para mí es fundamental. Claro. La primera libertad que tiene que haber es la de pensamiento. Claro. Bueno, pero siempre se quiso, tanto en estos diferentes periodos, siempre se quiso atacar a la cultura, ¿no? Porque era la que te ayudaba o la que te daba alas. Y es la más vulnerable siempre, también. ¿Viste? Sí. Es la que a veces no puedes defenderte nada más que con la pluma. Claro. Es la única arma. Es la única arma. Sí. Volvemos a Yo Soy, que es el poemario que vas a presentar, está ilustrado por Ana Angeli. Contame cómo fue el proceso de reunir imágenes con letras, cómo lo fueron charlando, lo fueron viendo. Yo le di las poesías que están en el libro y a ella no le fue fácil ilustrarlas porque ella me dijo, mira, es muy difícil interpretar a través de una figura, de un dibujo, los sentimientos de otros. Claro. Yo puedo ilustrar mis poesías, pero es muy difícil ilustrar lo que ha sentido otro, porque para mí la poesía es un sentimiento. Por ejemplo, este poema, bueno, este era simple, se llama Una mariposa e ilustro mariposas. Sí, claro. Pero hay otros, por ejemplo, que son más íntimos, que
bueno, no hay muchos dibujos, ¿no? Claro. Hay 3 o 4. Recién estábamos viendo en el monitor la tapa, el arte de tapa, y estábamos viendo las imágenes de mariposas en diferentes, tanto en lo que es la invitación como que es lo que es en la tapa misma, y como un poema que lleva ese nombre en el interior. Una mariposa. ¿No? Una mariposa. ¿Hay un simbolismo detrás de todo eso? Sí, porque yo quiero tener alas. Yo quiero tener alas para volar, aunque sea con la imaginación, claro. De otra forma. Te comenté que me convocaron, yo el año pasado participé en un concurso de poesía del Instituto Cultural Latinoamericano de Junín, en Buenos Aires. Bien. Y este año, hace un mes, recibí, me habían elegido, designado, para ir a representar a Villa María como escritora en la Feria del Libro de Cartagena, en Colombia, entre el 11 y el 18 de julio. Claro, pero era la invitación nada más. Claro. Tenía que costearme yo todo. Sí. Y no, les dije que no podía. Me mandaron una carta para que presentara a alguna autoridad acá en Villa María para que me pudiera ayudar, pero no lo puedo hacer porque yo soy muy crítica de este signo que está gobernando, entonces no puedo ir hay que tener coherencia y mi dignidad no se negocia. Igual hay va a ser una cuestión de tiempo. Tal vez no puedas ir esta ocasión, pero ¿quién te dice la próxima? Sí, ya también voy a estar más vieja, ¿viste? Pero, por último, para ir cerrando, hemos charlado y hemos visto que has hecho tareas periodísticas, que has escrito policiales, que has escrito, ahora es el primer poemario que tenés. Novelas románticas también. Novelas románticas. Y preguntarte cuál es el género que vos más disfrutaste, o cuál es el género que más te gusta ejercitar o desarrollar. Todos. Todos. Todos me gustan. Cada uno Ahora, tiene su encanto. Durante la pandemia empecé una novela y está a la mitad. También me gusta escribir los artículos del Regional para tratar de concientizar a gente que a veces no se da cuenta, tiene como una venda. No sé si lo logro, no importa. Y bueno, y la poesía es un sentimiento. Cuando tengo algo que me duele mucho, por ejemplo, a lo mejor cuando se hundió el submarino con los 44, escribí Sí. un poema a los 44, a la muerte de mi madre, cuando murió mi padre, cuando murió mi hermano, mis hermanos, porque los dos murieron muy jóvenes. Y bueno, casi todos los días algo escribo. Y en esta cuestión de escribir, en esta cuestión me hablabas de que manejase un poder de síntesis particular. ¿Un qué? Un poder de síntesis Sí, en las tengo letras. mucho poder de síntesis. ¿Cómo es corregirse en ese punto? Porque no es fácil corregirse en algunos casos. No. Y cuando vos hablas de que tenés un poder de síntesis, también hay un espectro bastante menor en el que jugar o el que porque tocar. a lo mejor con tanta síntesis te cerras tanto que no te entienden. También es una negociación constante. Claro, Eso. yo por ejemplo escribo todo en papel, a mano. Bien. ¿No? Después lo paso en la computadora rápido porque si no me entiendo la letra. Sí. Entonces lo imprimo Sí. y al leerlo impreso, Sí. ahí voy corrigiendo los errores. Bien. Después los corrijo de nuevo en el documento y recién lo envío al regional. Bien. Y en el caso de las novelas, de todo esto, ¿hay un primer lector? ¿Hay alguien de confianza a quien vos le decís, mira, Darío. estoy escribiendo esto? Darío. El editor de Darío, El Mensú. mira, te cuento lo que me pasó con mi primer novela, Huellas en la Sal. Me lo editó un escritor que ya no está, que yo quise mucho, que se murió muy joven, que vos lo habrás conocido, que es Eduardo Sichi. Sí. ¿Lo conociste? Sí. Bueno, él me lo editó. Yo se la di. Yo iba al taller de Marta Parodi, en esa época ella me lo había corregido. Entonces viene y me tira arriba de la mesa y me dice, yo esto no lo publico. Epa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Eduardo? Le digo, no, me dice, no vas a escribir una autobiografía para decir voy a tomar mate al río. Y bueno, o lo corregí, lo quemé y lo escribí de nuevo. Y bueno, y después hubo
algunas compañeras, en esa época iba al taller ya de Susana Sassetti, algunas compañeras que se enojaron conmigo porque dicen que yo me desnudé mucho en esa autobiografía. ¿Te expusiste demasiado? Me expuse mucho, sí, me expuse yo. Bien. Hay cosas que me pasaron con otras personas a las que no quise exponer, me puse solamente yo. Cosas bastante íntimas, pero creo que una autobiografía es eso. O me juzgás, o me comprendés, o problema tuyo, el que la lee. Te digo una cosa, sí. Fue el libro que más vendí. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente es muy chusma. Porque les interesaba saber, Claro, porque hablas poco también, por eso. Claro, Si hablas poco, claro. contás poco, entonces... No, a mis amigas sí Claro, les cuento. pero más allá de que sea autobiográfico, siempre hay narrativa detrás de esto. ¿Y había algo de ficción también ahí? No. ¿No había nada de ficción? No. La historia con mi padre, la historia con mi madre, la historia amorosa mía, Bien. de mis amores imposibles, de mis errores. Claro. Recién me nombrabas a Sichi, a Susana Sassetti, y son el grupo Paco Urondo, se me viene a la mente, también se me viene a la mente Rulfo, toda esta gente que trabaja para generar encuentros donde haya literatura, ¿no? Que en un tiempo eran una efervescencia con las mateadas de Sade y que con el paso del tiempo algunas cosas se han ido disminuyendo o han tenido que migrar sus espacios también, ¿no? Sí. El año pasado dicté un taller literario en la panadería e hicimos 2 tertulias. Las llamamos, para no llamarlas cafés literarios, Claro. Las llamamos tertulias. Pero nos vestimos al uso de las tertulias del 1810. Claro. Y fue muy lindo, fue muy lindo. Bien. De alguna manera encontrar que la literatura se siga compartiendo Sí. e ir al encuentro con el otro. Claro, escuchar y escucharse. Ahora, yo te digo una cosa. Vos cuando vas a un encuentro a leer, vos Sí. estás leyendo a lo mejor, ¿no es cierto? Sí. Y vos ves que los demás o están conversando o están buscando a ver qué van a leer. O están con el teléfono. No, con el teléfono tal vez no. Tal vez no tanto. Pero conversando sí, buscando a ver, me toca a mí ahora que leo. Y son muy pocos los que te escuchan, ¿eh? ¿Y cuál es el sentido de seguir yendo a esos espacios entonces? Ir a escucharse uno mismo. Claro. Será, no sé. Ese es el peligro que a veces maneja, no sé si el ego del escritor. Y todos tenemos ego, Pero- todos. Yo lo pisoteo todos los días, pero todos. Es imposible no tener, porque es un poco también la autoestima sobreelevada también el ego, ¿no? Sí, Pero autoestima tenemos que tener, obviamente. claro. Vos sabés que yo tengo un escritor muy conocido que es periodista español, Juan Cruz Ruiz, que escribió un libro que se llama Egos Revueltos, donde habla de los egos de los escritores. Bien. Y el único escritor que no tenía ego era Benedetti. Mario Benedetti. Me encanta Benedetti, tanto en la narrativa, sus novelas como sus poesías, me encantan. Sí. Mario Benedetti tiene, ya en sus palabras o en sus letras, no recuerdo si hay un poema que se llama Táctica y Estrategia, no recuerdo el título. Ay, sí. Pero en sus letras se expone la necesidad se expone, sí. Y el poema, yo en el último libro que escribí, porque hice una saga de 3. Esto pasó ayer, la crónica de una niñez. Esto pasó ayer, 2, la juventud de los años 60. Y esto pasa hoy, la vejez. Y en la última página pongo un poema de Benedetti que se llama Pasatiempo. Sí. No sé si lo leíste, es precioso. Sí. Hay muchos poemas, seguramente lo sabés, pero hay muchos poemas de Benedetti que son leídos en el registro civil de Villa María. ¿Ah, sí? Cuando la gente No se sabía, casa, no sabía. Cuando la gente se casa suelen leer a veces
uno o dos poemitas de Benedetti. Mira vos, Suelen qué leerse. divino. O yo recuerdo un matrimonio de 50 años de casado en Barrio Mariano Moreno que también el hombre les regaló una poesía de Benedetti. Hay una poesía muy linda que dice, no importa cuándo ni por qué, pero espera que algún día por fin me necesites. Esa misma, sí. Mi estrategia es, mi plan es... Es algo así, Sí, escribe sí, muy sí, lindo, sí. Benedetti, muy lindo. Cristina, para cerrar entonces, Sí. viernes 12 de mayo, 18 horas, en la Medioteca Mariano Moreno, Sí. presentación de Yo Soy, con Sí. un montón de personas que te van a acompañar que tienen un valor enorme en lo cultural, ¿no? Sí. Presenta la enorme Puki Charras. Fue el honor que me presente Puki Charras, Fernando va a leer poesía, Ruth Cabrera va a cantar, y quiero recalcar que es en el 80 aniversario de la Biblioteca Mariano Moreno. Bien. Este mes cumple los 80 años de su creación. 18 horas entonces. 18 horas el sábado 12. Cristina, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, gracias a ustedes. Buenos días. Cristina Pablo, hablando de Yo Soy, su primer poemario que se va a presentar, como lo dijo ella, el próximo viernes 12 del corriente mes de mayo, desde las 18. Es todo por aquí entonces, volvemos para seguir compartiendo más en Conectados y Conectadas.